Ok, hermanos, nos encontramos y bienvenidos nuevamente a otro estudio de la palabra de Dios. Nos habíamos quedado en la lección anterior, cómo habíamos analizado el estado en el cual se encontraba la iglesia de Tesalónica, 47 de 50 años aproximadamente después de la ascensión de Cristo a los cielos, donde los miembros de la iglesia en verdad creían que Cristo ya regresaba en esos momentos. ¿Me entiende? Por eso habían vendido sus posesiones, porque los dos ángeles que estaban en la presencia de la muchedumbre habían anunciado que de la misma manera como Él ascendió, de esa manera va a descender de nuevo a la ciudad de Jerusalén cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Con esos pensamientos entonces vamos a empezar a analizar las características de esta carta a los tesalonicenses. Abran sus Biblias entonces a la primera epístola de los tesalonicenses y leo el versículo 4 del primer capítulo. Con la ayuda de Dios se lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque conocemos, dice Pablo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea que en esa iglesia habían varios elegidos que eran miembros de esa iglesia, el remanente de Dios que siempre ha permanecido desde el principio hasta el final, los elegidos de Dios. Aquellos quieran leer tú acerca de esto, lee el primer capítulo de los Efesios, Romanos 8, Romanos 11, aquellos que Él escogió desde el principio para hacer un trabajo por Él. ¿Será posible, hermano, que tú eres parte de ese grupo? Continuando, versículo 6, capítulo 1. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea que estos miembros imitaban a Pablo. ¿Qué hacían? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Yo sé que existen muchos cristianos en el mundo hoy en día que con gran tribulación ellos abren el libro. No les importa que sean criticados por la muchedumbre porque leen y estudian la palabra de Dios. De la misma manera, acuérdese que Pablo nos dijo que todas esas cosas habían sucedido como ejemplos para todos aquellos de nosotros que vivimos en estos últimos días. Sigamos, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, existen muchos de ustedes, iglesias, donde divulgan esta palabra de Dios, donde se toman la molestia de querer aprender la palabra de Dios. 10, versículo 10, escucha. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira venidera?, se preguntarán ustedes. Te pregunto yo a ti, hermano, ¿has leído tú el capítulo 15 y el capítulo 16 del libro del Apocalipsis? Donde se describe ahí cómo Dios va a derramar su ira, esas 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre este sistema, el sistema falso que está gobernando el mundo hoy en día y que dentro de pronto tendrá un rey que es el falso Cristo, el falso Mesías que viene a este mundo. Acuérdate que una de las características de estas epístolas es que Pablo y la iglesia de los tesalonicenses habían hablado mucho acerca de su segunda venida. Continuando, capítulo 2, versículo 13, escucha. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. O sea que esa iglesia había recibido las palabras de Pablo como procedientes de la palabra de Dios. De la misma manera como nosotros hoy en día repetimos estas palabras de Dios a todos aquellos de ustedes que quieren recibir la palabra de Dios y no la palabra del hombre. 14. Porque ustedes, hermanos,
vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Escucha atentamente. ¿De quién padecieron estos? Las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Hermanos, nosotros bien sabemos, aquellos de ustedes que han estudiado conmigo y que se toman la molestia de estudiar esta palabra, ustedes bien saben que estos no eran judíos. Estos son los ceneos. Cristo los denunció en el capítulo 8 de Juan. También los denuncia en uno de los ayes en Mateo 23, versículo 33 al 36, y también en Mateo 26, del 3 al 5, cómo estos clamaban por la muerte de Cristo. Si hubieran sido de la tribu de Judá, nunca hubieran crucificado a nuestro Señor. Pero estos eran ceneos que estaban cumpliendo el plan de su Padre. Escucha, versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Estos que se dicen ser de la tribu de Judá, como lo describe Juan en el Apocalipsis, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, como Cristo mismo los denuncia y le dice: aquellos que se dicen ser de la tribu de Judá y no lo son, pero son de la sinagoga de Satanás, estos mismos son aquellos que se han mezclado con la tribu de Judá y hoy pretenden ser miembros de la tribu de Judá. 17. Pero ¿y de dónde viene todo esto, hermanos? Escuchemos. Pero nosotros, hermanos, versículo 17, capítulo 2, primera epístola a los tesalonicenses. Pero nosotros, hermanos, separándonos de ustedes por un poco tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo verlos de nuevo, o sea, ver los rostros de ellos. 18. Por lo cual quisimos ir a donde ustedes. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos impidió. Esta palabra aquí nos estorbó. Quiere decir que fue Satanás quien impidía que Pablo fuera a discutir la palabra y hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor con la iglesia de Tesalónica. Es Satanás, él es el enemigo de la cristiandad y de todos aquellos de ustedes que se dice ser cristianos y dignos elegidos de Dios. 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? O sea, ¿cuál es la esperanza de Pablo? Escuchemos. ¿Acaso no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo y en su venida? Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo, dice Pablo. Escucha el amor que les tiene Pablo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque estos miembros de la iglesia se tomaban la molestia de estudiar y querer conocer el plan de Dios. De la misma manera como yo clamo hoy en día, por medio de la palabra de Dios, salgamos de la confusión de este mundo y aprendamos la palabra de Dios. Por lo menos intentemos saber el plan general. Hermanos, no te pierdas la siguiente lección, pues vamos a discutir el capítulo 4, de donde proviene esta teoría falsa del rapto. No te lo pierdas, porque vamos a discutir en detalle esa falsa teoría y ese capítulo 4, los tesalonicenses. Gracias por escuchar, hermano.